Y Dios, también te damos gracias por este día. Gracias porque hoy una vez más nos permites reunirnos en torno a tu palabra. Gracias porque una vez más nos permites a la iglesia a sus pies estar reunidos delante de ti, aprendiendo de ti, Señor. Ponemos en tus manos este servicio, esta enseñanza y el estudio de la epístola de Hebreos, Padre Santo. Te pedimos que tú ilumines nuestro entendimiento y que sea tu palabra la que sea expuesta en esta tarde y no nuestras propias intenciones, nuestros propios deseos o nuestro propio conocimiento, sino tu palabra. La palabra que tú tienes hoy para las personas que estamos aquí presentes, para las personas que están conectadas, para las personas que ven este video posteriormente. Yo te pido que esta palabra sea palabra llena de vida para cada una de las personas que puedan escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pido y con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, comenzamos entonces la segunda parte de este estudio de la epístola de Hebreos, la carta a los Hebreos. Hablábamos la semana pasada que tiene características de un sermón, que tiene características de un tratado teológico, pero donde hay más acuerdo es que es una epístola, es una carta dirigida a los hebreos, sin que haya ninguna evidencia de quién la escribió, pero se escribió para los hebreos. La escribió una persona muy cercana a los destinatarios y eso se evidencia, como lo vimos la semana pasada, en diferentes pasajes de Hebreos. Hoy vamos a estar concentrándonos en los primeros 7 capítulos, pero no los vamos a leer. La tarea de nosotros es ir leyendo Hebreos para que cuando lleguemos acá podamos entender bien lo que estamos hablando. 7 capítulos, los primeros 7 capítulos. Hoy el tema que vamos a estar hablando es la supremacía de Cristo. Los primeros 7 capítulos de Hebreos, y son 13, los primeros 7 son dedicados a explicar la supremacía de Cristo. Esa supremacía comienza presentándose en Hebreos en los oficios de Jesús. Jesús llegó a cubrir el papel, el oficio de varias personas. Y hoy vamos a estar aprendiendo eso. ¿Y por qué estamos viendo eso entre la supremacía de Cristo? Porque vamos a entender que Cristo es superior a los ángeles, superior a los sacerdotes, superior a los reyes, superior incluso a los patriarcas de la iglesia cuando hablamos de Abraham, de Moisés, de todos ellos. Entonces, vamos a iniciar presentando los oficios de Jesús. No nos vamos a mover de Hebreos, aunque Hebreos es una relación muy clara, una conexión muy clara entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nos vamos a quedar solo en Hebreos. Pero yo les pido el favor que no se queden con lo que vemos acá. Lean en sus casas, lean. Cuando habla de Melquisedec, entonces vamos y buscamos en el Antiguo Testamento donde hablaba de Melquisedec para poder entender qué es esto. Entonces, arrancamos con los oficios de Cristo. Y el primero de ellos que Cristo vino a cubrir es como profeta. Vemos en Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Claramente, Hebreos comienza, primer capítulo, primer versículo diciendo: Dios, que en el pasado nos habló a través de los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo. Hijo con H mayúscula, refiriéndose a Jesús. Es Dios, Jesús como profeta. Dios ahora nos habla a nosotros a través de Jesús. Ese era el oficio del profeta. ¿Qué sucedía antes? Que la gente percibía a Dios como un Dios muy lejano, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que construyó todo, que hizo todo, pero un Dios lejano a las personas. Y en esos tiempos entonces es cuando llegan los profetas. Por eso es que Dios creó esa figura. Y el profeta era la voz de Dios para el pueblo. Cuando el profeta hablaba, la gente obedecía. Cuando el profeta iba y le hablaba al rey, el rey decía, ok, si era un rey temeroso de Dios, el rey hacía caso, ¿sí? Fue el profeta el que le hizo caer en cuenta a David que estaba cometiendo errores.
que se estaba alejando de Dios. Y David reconoció más adelante sus errores y enderezó su camino. El profeta tenía tanto poder que era el que le hablaba al rey al oído. Y el rey, entendiendo que no era esa persona, sino esa persona trayendo la voz de Dios, marcaba el futuro de las naciones. El futuro de la nación de Israel específicamente, el pueblo escogido de Dios. Hoy nosotros tenemos la capacidad de leer la Biblia, hoy tenemos la capacidad de entender la palabra de Dios por revelación del Espíritu Santo que mora en nosotros, pero la fuente principal para nosotros entender, para nosotros escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros es a través de Jesús. Porque antes, está claro ahí, antes, en otras épocas, hablaba por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. En estos días finales nos habla a través, por medio de Jesucristo de Nazaret. Entonces, primer oficio de Jesús es profeta. ¿Ok? Profeta. Segundo oficio de Jesús, sacerdote. ¿Cuál era el rol de los sacerdotes? Era conectar al pueblo con Dios. ¿Y qué es lo que separa a las personas? ¿Qué es lo que siempre nos ha separado de Dios? El pecado. Entonces, una función muy importante del sacerdote era recibir los sacrificios. Recuerden que alguna vez lo hablamos muy superficialmente. Si yo en el Antiguo Testamento, si estuviéramos en este momento en los años que se contaban antes de Cristo, yo peco, entonces yo voy, busco un animalito puro, sin defecto, lo traigo al templo o lo llevo al tabernáculo cuando estaban pasando por el desierto, lo llevo, lo ponen en el altar de los sacrificios, el sacerdote se para aquí a este lado y entonces el sacerdote ora y recibe el sacrificio, la persona que está ofreciendo sacrificio, es decir, el que pecó, pone la mano en la cabeza del animalito en una simbología de que el animalito está entregando su vida por él, se sacrifica el animal, se esparce la sangre y eso hace que el pecado esté limpio. El único elemento que limpia el pecado del hombre es la sangre. Así era en el Antiguo Testamento y así es en el Nuevo Testamento. Es la sangre. La sangre a hoy sigue siendo lo único que limpia mi pecado. No hay otra cosa que limpie el pecado. Entonces, el sacerdote, después de recibir el sacrificio, se volteaba, había un lavamanos de bronce, se lavaba ahí las manos. Todo esto está en Éxodo para los que quieran estudiar más. Se lavaba las manos también en la simbología de que este no era su pecado, sino que lo estaba haciendo por ellos para poder recibir el otro pecado sin estar untado de sangre y no combinar las sangres. Eso era una rutina casi que a diario. Y una vez al año el sumo sacerdote, que era la última jerarquía, el más importante de los sacerdotes, ese sumo sacerdote entonces ya entraba. Esto se hacía cuando estaban en el tabernáculo, esto se hacía en la parte de afuera. Pero también había una carpa que entraban y la carpa tenía dos partes o dos cortes, se llamaban, separadas por una cortina. En la primera ellos entraban y ahí ofrecían sacrificio. Una vez al año el sumo sacerdote iba a ese lugar a ofrecer sacrificio por su pueblo y por él mismo. Eso también está explicado ahí en Hebreos. Léanse, ojalá se puedan leer los capítulos del 1 al 7. El sumo sacerdote estaba en ese que era el primer lugar al entrar a la carpa, que era el lugar santo. Entonces él entraba, ese era el lugar santo, ahí podían entrar los otros sacerdotes. Pero luego había otro lugar atrás de la cortina, que era el lugar santísimo, que solo podría entrar el sumo sacerdote. Ese lugar santísimo era la presencia de Dios. Allá estaba el arca del pacto que cargaba la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote para entrar allá, ¿cómo sería? Que si él iba con pecado, era fulminado, moría. El sumo sacerdote para entrar allá tenía que asegurarse de que hubiera perdón de sus pecados, de que se arrepintiera de todos sus pecados. La ropa que tenía incluía, entre varias cosas, unas campanitas, porque afuera estaban los otros sacerdotes y si ellos escuchaban las campanitas y que dejaban de sonar, algo le pasó al sumo sacerdote. ¿Qué le pasó? Colgó los guayos. ¿Sí? El sumo sacerdote, si entraba en pecado, la presencia de Dios no resistía la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo lo sacaban si solo podía entrar el sumo sacerdote?
pues los otros no eran sumos sacerdotes. Entonces él entraba también amarrado con un lazo. Esto puede sonar chistoso, pero así era, amarrado con un lazo, porque si el man allá se moría, entonces los otros no entraban porque también se iban a morir, sino que lo jalaban con un lazo, lo sacaban, y el hijo mayor de ese sumo sacerdote asumía el rol de sumo sacerdote. Así era en el Antiguo Testamento. Fácil el perdón de pecados, ¿cierto? Era un proceso muy sencillo, no había que aprenderse nada. Claro, era algo importante. El pueblo completo se reunía alrededor de eso. Y así de serio, como dice Carlitos, era. Recuerden, hay una historia en el Antiguo Testamento, que el arca del pacto no la podían tocar las personas. Y un día se iba a caer y llegó uno de los que estaba ahí caminando y puso la mano para que no se cayera y se murió. Y se murió. Pero yo me imagino él allá delante de Dios, pero Señor, yo solo estaba ayudando. Pero es que yo les dije que no la toquen. Hubiera sido mejor que se hubiera caído a que él la tocara, aunque creo que ahí también venía una enseñanza y Dios permitió eso para que hoy hubiera una enseñanza sobre eso. No nos vamos a desviar, pero eso era lo que hacía el sacerdote, los sacerdotes, y había un sumo sacerdote. Luego llega Jesús, y Jesús no viene a romper todo eso que se hacía. Él viene a facilitarlo con el objetivo de acercarnos a Dios, no para hacernos perezosos, no es para quitarle la importancia o lo sublime de esto, de este tema relacionado con el perdón de pecados. Jesús viene para que para nosotros sea más fácil. ¿Cuántas veces pecamos nosotros al día? Eso es muy difícil de contar. Si yo digo una mentira, ya pequé. Si yo miro algo que no es mío, entonces yo veo a alguien con este cosito y digo, ay, tan chévere, y yo que no tengo uno de esos, estoy pecando. Con solo mirar a la mujer que no es mía, ya estoy pecando. Con solamente yo pensar, uy, es que ya pequé. No hay ninguna diferencia. Entonces pecamos a diario. Imagínense el animalito para cada pecado y haciendo todo este proceso para cada pecado. Entonces, ¿cuándo trabajamos? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo pasamos tiempo con nuestras familias? Se acaban los animales. Si eso hubiera seguido así en los últimos 2000 años, yo creo que ya no existirían ni palomas, ni pollos, ni cabras, ni ovejas, que eran los animales que más se sacrificaban. ¿Sí? Jesús vino y él no cambió el proceso. El elemento que limpia el pecado hoy es la sangre. Lo que pasa es que no es la sangre de esos animalitos, es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino y él mismo entregó su vida, él mismo se subió al altar a entregar su vida por nosotros, derramó hasta la última gota de sangre. Recuerden que cuando Jesús estaba en la cruz, vino uno de los centuriones y le clavó una lanza. ¿Y qué salió de su herida? Agua. En su cuerpo ya no quedaba sangre porque él derramó hasta la última gota por nosotros. Esa sangre limpió nuestro pecado. Es decir, el pecado mío de hoy se limpia con sangre, la sangre de Jesucristo de Nazaret, el Cordero del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de Jesús, nadie podía entrar al lugar santísimo. Y en el momento en que Jesús muere, vemos en la palabra de Dios, y eso se grafica en muchas películas en Semana Santa, que cuando Él muere, la tierra se oscurece, hay un terremoto y el velo que había en el templo se rompe. Y era un velo alto, muy alto. Y si alguien lo rompe, pues uno lo rompe y uno está aquí abajo, uno lo rompe, Carlos coge de un lado y yo del otro, y uno rompe y se rompe de abajo hacia arriba. Pero ese velo, la palabra de Dios es muy clara, dice, se rompió de arriba hacia abajo. No fueron personas que lo rompieron, fue el mismo Dios que lo rompió. Porque ese velo que no permitía entrar a la presencia de Dios, ahora sí lo permite. Y ahora podemos nosotros, cada uno de nosotros, entrar a la presencia de Dios a diario. No tiene que ser solo el sumo sacerdote una vez al año. Y no tenemos que tener ni las campanitas ni el lazo. Aunque la presencia de Dios sigue siendo así de majestuosa, así de fuerte. Pero hoy nosotros podemos hacerlo. Entonces, hoy ya nosotros no necesitamos un sacerdote que reciba mis pecados, que los presente delante de Dios y que mis pecados sean perdonados. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el sacerdote. Hebreos 1, versículo 3, ahí donde veníamos leyendo. Hebreos 1, versículo 3.
El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad a las alturas. Entonces, con esto que les acabo de enseñar, en cuanto al Antiguo Testamento, ¿quién era el que llevaba a cabo la purificación de los pecados en el Antiguo Testamento? ¿Quién era el que recibía el animalito? ¿Quién era el que presentaba un cordero una vez al año en el lugar santísimo? El sacerdote. Pero aquí cambian las cosas, aquí cambia la persona. El Hijo es el resplandor. Y ahí en la segunda parte del versículo 3, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha. ¿Por qué Jesús está purificando los pecados si Él no es el sacerdote? Porque Él sí es el sacerdote. Él hizo su sacrificio y más adelante está ahí mismo. Él hizo el sacrificio una vez para siempre. No lo tiene que estar haciendo siempre. Ese sumo sacerdote que tenemos nosotros limpió nuestros pecados una sola vez y con eso es suficiente. Esa sangre ya limpió mis pecados. Jesús es nuestro sacerdote. Hay creencias, hay religiones que ignoran que Jesús haya llegado. Y encontramos la cruz puesta y Jesús ahí crucificado y la gente va y le ora y hasta lo toca. Y enseñan muchos jesuitas, los católicos, hay muchas religiones que hoy en día existen que todavía dicen que el pecado se debe llevar ante un sacerdote para que el sacerdote reciba mi pecado en secreto de confesión y luego ese sacerdote intercede por nosotros para limpiar pecados. Eso es mentiras. Perdón, pero tengo que decir la verdad como es. Acá está claro que Jesús es el sacerdote. Y esta Biblia, sí, es la misma Biblia que se lee en la Iglesia Católica y en otras religiones que usan esto. Hay otras que no usan la Biblia. Pero en el catolicismo, donde se nos enseña que yo debo ir y sentarme frente a un sacerdote a decirle mis pecados para que él interceda por ellos, están ignorando y no hay forma de explicar que Jesús es el sacerdote y que él limpia mis pecados. Entonces, ¿cómo es la confesión de pecados que habla la palabra de Dios que dice que debemos confesar nuestros pecados? No es ante un sacerdote. Yo confieso mis pecados a Jesús. Yo me arrepiento delante de Jesús y delante de personas que sean personas que me alimenten espiritualmente. ¿Puede ser el pastor? Puede ser el pastor. No obligatoriamente el pastor. Puede ser mi esposa. Si yo cometo un pecado, yo me arrepiento delante de Jesús, Él perdona mi pecado, su sangre limpia mi pecado y ya ese pecado no existe más y yo voy donde mi esposa y le confieso y le digo, mira, la embarré, hice esto. Hoy me pasó tal cosa y yo respondí esto y sé que eran mentiras. ¿Estoy confesando mis pecados? Sí. Lo puedo hacer con personas de la iglesia. Yo me puedo sentar con Carlitos un día por allá rodando en bicicleta, ven te cuento una cosa que sucedió. Lo puedo hacer con Alan, lo he hecho con Alan. ¿Sí? Nos sentamos, estoy pasando por esto, estoy viviendo esto. Al confesar mi pecado, otra persona me apoya en avanzar y no volver a cometer el pecado. Pero no lo tengo que hacer estrictamente delante de un sacerdote o delante del pastor, porque Jesús es mi sacerdote. Entonces llevamos dos oficios de Jesús. Primero, profeta. Antes hablaba a través de los profetas, ahora habla a través de Jesús. Segundo, sacerdote. Antes el sacerdote era el encargado de limpiar el pecado que separa a la persona de Dios y ahora es Jesús. Y el tercero es rey. Jesucristo es rey, rey de reyes. En Hebreos 1, versículo 8, seguimos ahí en Hebreos, vamos en orden porque estamos estudiando la epístola de los Hebreos, la carta a los Hebreos. Miren lo que dice en Hebreos 1, 8. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. A ver, ¿quién tiene tronos si no son los reyes? ¿Quién tiene un cetro? Que es cetro de poder, de justicia, es un símbolo de poder y de justicia, si no es un rey. Acá está hablando de los ángeles, que lo vamos a ver más adelante. Desde el versículo 7 dice, en cuanto a los ángeles dice, Él, Dios, hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo, con respecto a Jesús,
dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Jesucristo es rey. Tiene un trono. ¿Dónde? A la diestra de la majestad. Lo acabamos de leer ahorita ahí en el versículo 3, cuando dice que después de haber purificado los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Los reyes que la humanidad había conocido hasta el momento en que llegó Jesús eran reyes temporales, eran reyes que se morían. Ahora nosotros tenemos un rey, y es un rey eterno. Es un rey que está reinando desde las alturas. Recuerden que Jesucristo murió en la cruz. Lo llevaron a una tumba, resucitó al tercer día, se le presentó a los discípulos, se le presentó a otras personas. Hay incluso escritos de personas que no están en la Biblia, escritores seculares de esa época, de historia, autores de historia, que relatan la resurrección de Jesús, que relatan que nadie se explica cómo la tumba quedó vacía, no se explican quién movió la piedra que era pesada, no se explican por qué si había soldados allá afuera, por qué salió, que se quedaron dormidos y no escucharon cuando movieron la piedra, no escucharon cuando alguien salió caminando, pisando las piedritas y cuando se quitó todas las vendas. Jesucristo resucitó y después de presentársele a varias personas, ascendió, lo vieron ascender a los cielos. Y en los cielos reina a la derecha de la majestad, que entre otras cosas, majestad en la palabra de Dios está con mayúscula, hablando de la majestad de Dios. Jesucristo es rey. No necesitamos reyes. Ahora, Jesucristo, cumpliendo sus oficios de profeta, sacerdote y rey, se hace supremo, se hace superior a todas las cosas, a todas las personas. Es el nombre sobre todo nombre. No es simplemente un profeta, no es un profeta que nos habla con amor, conociendo nuestro corazón y que nos va a hablar por siempre, porque es eterno. No es un sacerdote que de pronto yo le cuento mis pecados y voy a buscar que me ayude a interceder y va y le cuenta a otros. No es un sacerdote que cuando ya tenemos la confianza y ya logramos comunicarnos y yo me siento tranquilo de contarle, le dio cáncer y se murió. No, Jesucristo es un sacerdote que nunca me falla, que me ama, que va a estar acá por siempre, que está conmigo siempre y en todo momento. No duerme ni se adormece, dice también en otra parte de la palabra de Dios. Y es un rey que no está buscando sus propios intereses. Es un rey que no le importó dejar su lugar de majestad siendo Dios para venir a la tierra a morir por nosotros, a entregar su vida por nosotros. Es un rey que dice también la palabra de Dios, entregó su vida. Él no vino a que le sirvieran. Los reyes son reyes y esperan que todo el mundo les sirva y se presentan ante alguien con un anillo grande y estiran la mano para que las personas besen su anillo. Y cuando se van a sentar, si hay algo en la silla, ellos no se sientan, ellos esperan a que alguien lo quite. Jesucristo no vino a que le sirvan, Él vino a servirnos a nosotros, a entregar su vida por nosotros. Y también eso lo dice la palabra de Dios, nada de esto me lo estoy inventando yo. Entonces, los oficios de Jesús son una manifestación muy clara de la supremacía de Cristo, que es el tema de hoy, estudiando Hebreos. Pero, ¿qué más tenemos acá para profundizar un poquito en la supremacía de Cristo? Vamos a ver en este momento cómo Jesús es superior a los ángeles, cómo Jesús es superior a los patriarcas y cómo Jesús es superior a los sacerdotes. Empecemos entonces con que es superior a los ángeles. Ahí mismo, en el primer capítulo de Hebreos, en el versículo 4, está clarito. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Dice en una parte de la Biblia, nombre sobre todo nombre, incluso sobre el nombre de los ángeles. Hay personas que creen en los ángeles. Yo también creo en los ángeles. Los ángeles existen, están en la Biblia. Pero cuidado, ¿quién es el comandante de los ángeles? Hay un nombre de Dios que en hebreo es Sabaoth. Sabaoth significa comandante supremo de los ejércitos celestiales. ¿Existen los ángeles?
Claro que existen. Son seres celestiales creados por Dios y todavía existen. Este lugar está rodeado de ángeles en este momento. Nosotros no los vemos y ellos no nos obedecen a nosotros. Les voy a dar un ejemplo de cómo funciona la línea de comando de los ángeles. Piensen en que ahorita salimos de la iglesia o del lugar en donde estén las personas que están conectadas y hay 50 soldados. ¿Existen los soldados? Sí. ¿Los soldados nos protegen a nosotros, nos cuidan a nosotros? Sí. Entonces yo me voy para allá y me paro y le digo, soldados, firmes, háganme una guardia acá porque creo que me están siguiendo. Y así con voz de mando y calvo y todo, y guardo la barriga para que crean y saco pecho, ¿sí? ¿Qué van a hacer los soldados? Este man está loco. ¿Sí? Oiga, comandante, mire, este man está loco, pero lo llevamos para el calabozo. Pero, ¿no existen los soldados? ¿No están para nosotros? ¿No le pagan con la plata de nuestros impuestos? El arma que tienen no es de ellos, es de todos nosotros. La compraron con plata de nosotros. ¿Por qué no me va a obedecer? Porque hay una línea de comando. Imagínense que nos obedecieran a todos. Así son los ángeles. Los ángeles no son los angelitos bonitos, con alitas, tiernitos. No, los ángeles habla la palabra de Dios y más adelante, no en Hebreos, pero más adelante quiero hacer una enseñanza sobre los ángeles. Porque esa figura que nos muestran de los ángeles es mentira. Ninguna parte de la Biblia los presenta así. Un ángel así no nos va a cuidar nada. Al contrario, nos toca cuidarlo para que nadie quiebre el angelito. ¿Sí? El niñito con la carita hermosa. No, el ángel es más un guerrero. Y se presenta como guerreros. El profeta Daniel los presenta. Y no los presenta como el angelito que flota y que solamente toca el arpa. No, lo presenta como guerreros. Que pelean. Que pelean fuerte. Entonces, esos ángeles, aunque son así de fuertes, así de poderosos, aunque sí existen, aunque nos cuidan, aunque nos protegen, aunque apartan el mal de nosotros, no nos obedecen a nosotros. Nosotros no le deberíamos orar a los ángeles, no deberíamos invocar a los ángeles. Ahí hay un peligro y esto digamos que es más profundo. Y si alguien quiere hablar de eso, pues me busca aparte. Pero hay un peligro y es que cuando yo invoco a los ángeles no me obedecen a mí. Pero sí hay demonios que pueden estar esperando estas situaciones para llegar y engañar. Y nos engañan. Y creemos que hay una obra en el mundo espiritual gracias a mi oración a los ángeles y que los ángeles me responden. Y resulta que sí hay una obra en el mundo espiritual, pero son ángeles de los ángeles que se menciona en la palabra, ángeles caídos, que le obedecen a Satanás y que su primer orden que le ha dado su comandante es robar, matar y destruir. Y así lo dice la palabra de Dios. Entonces, mucho cuidado. Si hay alguien que todavía está creyendo en los ángeles y orándole a los ángeles, pidiéndole a los ángeles, ¿para qué le voy a pedir a los ángeles si le puedo pedir a Jesús? Que es Dios y que los ángeles le obedecen. ¿Para qué necesito yo el ángel si tengo el comandante que me escucha mis oraciones? Yo le pido a él y él manda a los que sea. En el ejemplo de los soldados, si alguien me está persiguiendo, si me siento en peligro, yo voy y busco quién es el comandante de esta cuadrilla. Yo, comandante, es que está pasando eso. Y el comandante, listo, de una, muchachos, vámonos, y no tiene ni que gritar. Sale todo el mundo. Y él sabe cómo hacerlo. Entonces, vemos en el primer punto de la supremacía de Jesús, que es superior a los ángeles. Si ustedes siguen leyendo, casi que todo este primer capítulo hay referencia a los ángeles. Más abajo lo leíamos ahora, versículo 7. En cuanto a los ángeles, dice, Él, Dios, hace de los vientos sus ángeles, es decir, los mueve a su plena disposición, y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo de Dios, al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos. Miren cómo pone a los ángeles en un plano de obediencia, en un plano en que los mueve como quiera, así como mueve el viento. Pero pone a Jesús en su rol que acabamos de ver de rey. Ángeles, Jesús. Es superior a los ángeles. También es superior a los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Bueno, tenemos a Abraham, a Moisés, a Isaac, a Jacob, todas esas personas que leemos ahí, que debo aclarar que fueron personas como tú y como yo, personas común y corriente, que lo máximo que ellos tienen y lo que los hace importante es Dios, que Dios los usó, así como nos puede usar a nosotros.
Hebreos, recuerden que vimos hace 8 días y por eso es importante esa introducción. Los que no estuvieron o no la vieron, les recomiendo, está montada en el canal de YouTube. Hablábamos que Hebreos fue una carta escrita a creyentes de segunda generación que habían sido judíos, pero que se convirtieron al cristianismo después de Jesús. Fue escrita 60 y pico de años después de Jesús, la carta a los Hebreos. Y fue escrita porque estas personas, los destinatarios, estaban perdiendo su fe en Jesús. Estaban dejando de creer en Jesús y pensando en volver a su antigua fe, que era la fe judía, la fe que se fundamentaba en los patriarcas, en Moisés. Para ellos, y lo leemos mucho en Juan, cuando dice, es que Moisés nos enseñó, es que Isaac nos enseñó, es que Abraham, el padre Abraham lo dice. Bueno, Jesús es presentado superior a los patriarcas, a esas personas que encontramos allá al comienzo de la historia bíblica, de la historia del hombre. Esto lo encontramos en Hebreos 3, versículos del 2 al 3. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Cuando dice él fue fiel, está hablando de Jesús. Jesús fue fiel al que lo nombró, a Dios, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Es decir, en este momento, los creyentes de esa época estaban volviendo a su fe. Y estaban volviendo a decir, pero es que Moisés nos decía que teníamos que hacer esto. Pero Jesús ya nos había dicho una manera diferente de hacerlo. Y acá, la carta a los Hebreos nos está diciendo que Jesús, en el versículo 3, que Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Así como con los ángeles, si sé que existe Jesús, si sé que Jesús me escucha, que nunca duerme ni se adormece, que conoce mi corazón, que me ama, que es eterno, pues ¿para qué? Y que comanda los ejércitos de ángeles, pues ¿para qué voy a pedirle a los ángeles si tengo a Jesús? Asimismo, con Moisés y con los otros patriarcas, porque este es solo un ejemplo, ¿para qué voy a preocuparme por Moisés y lo que él esperaba que nosotros hiciéramos si Jesús es el que me está dando el parámetro? ¿Para qué voy a seguir en la ley de Moisés yendo a sacrificar los animales si Jesús en este momento ya había muerto por nuestros pecados? No era una promesa, no era, créanlo, miren, seguro que Jesús va a llegar. No, acá ya les están diciendo, oiga, hace 60 años que Jesús murió en la cruz y ustedes están yendo a sacrificar animales otra vez. Hace 60 años que Jesús murió en la cruz y que Jesús nos dijo que tenemos que amar a los enemigos y ustedes están yéndose a pelear en contra de los enemigos. O sea, ¿en serio se están devolviendo todo eso? Pues hoy eso tiene aplicación para nosotros. Jesús murió por nosotros ya no hace 60 años, ya han pasado 2000 y pico de años y nosotros seguimos con las viejas costumbres. Nosotros seguimos queriendo hacer justicia con nuestras propias manos. Nosotros queremos seguir yendo a dar nosotros la pelea porque es que yo no me la dejo montar de nadie. Sí, somos humanos, yo también caigo. No significa que sea perfecto. De pronto muchos están viendo y dicen, ¡ay, yo lo conozco! Yo sé que usted... Sí, claro, yo no soy perfecto. Pero tenemos que usar nuestra mente, nuestra inteligencia para saber, sí, Jesús murió por nosotros. Él pelea por nosotros. No tengo por qué tomarme la justicia en mis manos. No tengo por qué volver a las cosas viejas. El que Jesús sea superior a los patriarcas de la iglesia, a los patriarcas de la fe, lo que me da es un recordatorio de que yo no tengo por qué volver atrás a las cosas que creía antes. Lo que me hace es un recordatorio claro de que Jesús murió por mí. Y ya casi para terminar, tenemos que Jesús es superior a los sacerdotes. Recuerden que hablábamos ahora de los sacerdotes, del sumo sacerdote. El sumo sacerdote ya hablábamos que era una persona, así como los profetas, de un poder social impresionante. El sumo sacerdote era una persona de mucha autoridad en el pueblo israelita. Era una persona que la gente le obedecía y lo respetaba. Y esto lo vamos a abordar desde tres
punticos que los vamos a cubrir muy rápido. Vamos a estar ahí entre los capítulos 4, 5 y 6. En el capítulo 4 vamos a buscar el versículo 14. En ese versículo 14 vamos a ver que Cristo nos da la confianza para acercarnos a Él. En las religiones que pretenden que nos acerquemos al sacerdote para el perdón de pecados, yo voy, me siento en el confesionario, hay una tela que yo no puedo ver ni siquiera la cara del sacerdote ni el sacerdote la mía. Y eso se hace en términos prácticos, tienen una explicación también desde la teología, pero en términos prácticos, eso lo hacen para que la persona no vea la cara y yo pueda ir con confianza y acercarme a él y decirle mis pecados, porque no está viendo mi cara. Yo embalado porque esta vocecita que tengo me la reconocen a metros, ¿sí? Entonces el man ya va a saber, ¡ay, ese es Jonathan! ¿Sí? Pero ya yo no necesito ese confesionario, ya yo no necesito una tela que me tape o un distorsionador de voz para que no escuchen mi voz. ¿Por qué? Porque es que Cristo nos da esa confianza de acercarnos. Él es el sacerdote. Me da la confianza de poderme acercar. ¿Qué dice Hebreos 4, versículo 14? Acá nos dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Cómo nos da Cristo la confianza de acercarnos a Dios? Con la plena seguridad de que Él nos entiende. Dice ahí el versículo 15 que Él fue tentado en todo. En todo. Cristo fue tentado. En todo lo que nosotros somos tentados, Él fue tentado. Acá hay algo muy importante. Aunque sin pecado. Un sacerdote, está hablando de un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. No, es que yo cómo lo voy a decir a tal persona que tengo estas tentaciones o tengo estos problemas, no me va a entender. Puede que no. Jesús sí, porque Él fue tentado en todo. Satanás lo tentó, está en la Biblia, está escrito. Fue tentado en todo lo que somos tentados nosotros, pero Él nunca pecó. Por eso es que se pudo presentar como Cordero de Dios, como un sacrificio por nosotros, porque estaba siendo puro. Y aún sin pecar, murió como morían los criminales de la época, en una muerte de cruz. Así mataban, esa era la pena de muerte de esa época. Es comparado a la cámara de gas o la silla eléctrica o la inyección letal. Así morían los peores criminales. Y la muerte de cruz no era simplemente que estaba ahí hasta que ya se moría del hambre o del frío. No, la muerte de cruz tenía estudio detrás de eso. La muerte de cruz, cuando lo clavaban de aquí, de las manos, y lo colgaban, se oprime la caja torácica, la persona no puede respirar bien. Y si no se ha muerto, entonces le rompían los pies para que al caer, entonces hiciera más fuerza. Y entonces más se oprimía la caja torácica y más rápido moría. Las personas sufrían. Hay médicos que han hecho estudios de todo lo que sufrían las personas. Sufrían incluso, había personas en muerte de cruz, que todo eso que pasaba los llevaba a que su corazón, de tanto latir para poder generar el oxígeno que necesitaba, se explotaba. Literalmente, se rompía el corazón. Esto no me lo estoy inventando yo, esto es argumento científico, los médicos lo comprueban. Eso es lo que se vivía en la muerte de cruz. Y Jesús dice ahí, Hebreos 4, versículo 15, aunque sin pecado, Él no merecía morir así. Fue una muerte injusta, si lo viéramos en términos de nosotros. Y duele pensar que murió así, pero lo hizo por nosotros. Lo hizo por mi pecado, porque Él cogió el costal, la volqueta, no, la tractomula, Él cogió todos los pecados míos, se los echó al hombro y fue y dijo, voy a morir por ti. Y se entregó. A Él no lo mataron, Él se entregó primero, dice una canción. Él se entregó y se entregó por amor a ti y a mí. Ahora, si esa obra de un sacerdote no nos da confianza para acercarnos a Dios, entonces ¿qué nos va a dar la confianza? Dime que otro sacerdote aquí en la tierra que te haya prometido cosas se va a entregar por ti.
¿Cuál nos da esa garantía? ¿Cuál nos da esa confianza? Eso es el primer argumento porque estamos hablando de que Jesucristo es superior a los sacerdotes. Es superior porque nos da esa confianza viva, real, práctica. También tenemos que es superior según el orden de Melquisedec. Y acá no quería meterme mucho, voy a tratar de resumirlo muy rápido. El orden de los sacerdotes en esta época, en tiempos bíblicos, venían de una de las tribus de Israel. Israel estaba dividido en 12 tribus y solo una tribu tenía la tarea del sacerdocio. ¿Se acuerdan cuál era esa tribu? Leví. Los levitas, los hijos de Leví. Solamente los que habían nacido del linaje de Leví podían ser sacerdotes. Y Melquisedec no era del linaje de Leví. Jesús, por eso se dice que Jesús es superior al orden de Melquisedec, porque se cree que Melquisedec era un sacerdote superior a todos los demás, porque llegó a ser sacerdote sin ser levita. Al punto en que en algún momento un patriarca de la iglesia lo reconoció como sacerdote y le entregó las ofrendas. Las ofrendas sí se le entregan al pastor. Perdón, no estoy pidiendo diezmo, no estoy pidiendo ofrenda, es responsabilidad de ustedes hacerlo delante de Dios, la palabra de Dios lo deja muy claro, no es mi responsabilidad pedirla, es responsabilidad de ustedes darla, mi responsabilidad es enseñar sobre esto. Pero el mismo, ya lo vamos a leer, los mismos patriarcas de la iglesia entregaban ofrendas, diezmaban. Ahora, no es para el pastor porque pobrecito el pastor, vamos a ayudarle. No, hay un uso específico. El pastor que haga mal uso de las ofrendas, pobrecito él, porque él le va a responder a Dios. Si un pastor coge las ofrendas y le está yendo muy bien y qué rico, ojalá todos los pastores reciban muchas ofrendas y muchos diezmos, y va y se compra la super camioneta, bueno, él le va a dar cuenta a Dios. ¿Es prohibido? No, no es prohibido. ¿Por qué el director de una empresa puede andar montado en una camioneta y un pastor no? ¡Ay, miren los pastores cómo roban! Eso no significa que roban, puede ser una persona que maneje muy bien el dinero. Puede ser, conozco a alguien que alguna vez alguien le dijo, venga, esta es la camioneta que ustedes necesitan, y le regaló una camioneta, una cosa que uno dice, Dios mío, puede ser así. Entonces no podemos caer en juzgar. La responsabilidad mía es entregar el diezmo y la ofrenda. La responsabilidad del pastor es manejarla bien. Y las iglesias, en nuestra iglesia, nosotros tenemos, y así se están haciendo los estatutos, una junta directiva, unas personas que revisan. Aquí hemos hecho cuentas a las personas que se congregan normalmente, las personas que diezman y ofrendan, se ha hecho cuenta y se ha mostrado en qué se ha usado el dinero. Y hay unos archivos transparentes que si la persona los quiere ver, los puede ver en qué usamos el dinero. No es mucho lo que entra, pero es una bendición y lo usamos para la obra de Dios. En términos que han sido aprobados por nuestra iglesia Berea en Estados Unidos. Nos dijeron, sí, así se maneja y les damos cuentas. Entonces, volviendo al tema, Jesús es superior según el orden de Melquisedec porque en los levitas estaba el sacerdocio y llegó Melquisedec que no era levita. Y un patriarca de la fe lo reconoce como sacerdote, entonces la gente y le entrega las ofrendas y la gente dice, Melquisedec es superior. Entonces llega Jesús y el pueblo, los hebreos, estaban confundidos porque decían, bueno, no es levita, no venía de la tribu de Leví, no es levita, entonces es del orden de Melquisedec. Y acá Hebreos otra vez ubica el error percibido. Y entonces en Hebreos 5, del 6 al 10, miren que como nos lo deja de claro. Versículo 6. Voy a leer desde el 5. Desde el 4. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, hablando del sacerdocio. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por reverente sumisión.
Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser el autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, según el orden de Melquisedec significa que no era del orden de Aarón, pero Melquisedec era el sacerdote. ¿Se acuerdan cuando les expliqué hace un ratico los levitas y que entonces en el tabernáculo estaban los sacerdotes? ¿Cuántos de ellos eran los que podían entrar al lugar santísimo? Uno. ¿Por qué? Porque era el que era el superior. Pues en el orden de Melquisedec, que no es el orden de Aarón, que no es los levitas, en el orden de Melquisedec, Jesús es el sumo sacerdote, superior a Melquisedec. Les recomiendo, los que quieran, este capítulo 5, leerlo en una Biblia que tenga concordancias para que los pueda llevar al Antiguo Testamento y entender varios términos ahí. Pero por ahora, lo importante es entender que en el orden de Melquisedec, Jesús es el sumo sacerdote. Y para terminar, comprobando que Jesús es superior, la supremacía de Cristo, que Jesús es superior a los sacerdotes, ya habíamos dicho, es superior porque nos da la confianza de acercarnos a Dios, es superior según el orden de Melquisedec porque es el sumo sacerdote, y ahora es superior a los sacerdotes porque es sacerdote para siempre. Ya no necesitamos otro. Antes en los levitas, cuando el sumo sacerdote moría, su hijo mayor se convertía en el sumo sacerdote. Ya eso no se necesita porque Jesucristo es sacerdote para siempre. Hebreos 6, 19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No es según el orden de los levitas que iban por delegaciones al hijo primogénito. No, esto sucedió. Hablábamos ahora también de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Repito, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Es decir, Jesús pasó a ese lugar santísimo. Hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre. ¿Por qué la supremacía de Cristo se comprueba? ¿Cómo se comprueba en cuanto a que es superior a los sacerdotes? Porque es para siempre. Porque no es el orden dado por los hombres. Dios le dio ese orden a los hombres y los hombres lo pusieron. Pero no es ese orden, es el orden que puso Dios, el orden de Melquisedec, en el que no es por haber nacido en una tribu, es por haber sido escogido por Dios. Ahí mismo, más adelante, capítulo 7, versículo 22, también nos habla un poquito de eso, hablando de que es sacerdote para siempre. Capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido mucho de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Jesús es superior a los sacerdotes porque él no tiene que hacer el sacrificio cada día. Él no tiene que ir y presentarse él mismo por sus pecados y por los demás. Jesús no está limitado por la muerte que hace que termine el sacerdocio de los otros. Él es el sumo sacerdote que hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. No ofreciendo un cordero, se entregó a sí mismo, lo cual le da el título Cordero de Dios. Y lo hizo
Al final me encanta este cierre de este capítulo. Pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Perfecto, puro, irreprochable, santo, apartado de los pecadores, exaltado sobre los cielos. Perfecto para siempre. Ese es el Jesucristo al que le creemos. Es acá, justo en este pedacito que acabamos de leer en Hebreos 7, del 22 al 28, donde radica la importancia de la carta a los Hebreos. Porque no hay otra parte en la Biblia que nos presente a Jesús como nos la presenta Hebreos. No hay una parte que nos la haga tan clara a nuestros términos, fácil de entender, para nosotros tener la tranquilidad de que Jesús es superior a todos. Hoy el tema principal es la supremacía de Cristo. ¿Por qué es importante entender la supremacía de Cristo? Porque es a quien le entregamos nuestra vida. Es al quien, cuando veníamos caminando en nuestros caminos de pecado y de que hacer las cosas a nuestra propia manera, Él nos amó, Él nos vio con ojos de misericordia y nos llamó con lazos de amor. Y es al quien nosotros decidimos decir, sí, Señor, creo en ti. Es a ese Jesús. ¿Qué otra religión del mundo nos ofrece lo que nos está entregando la palabra de Dios en este momento? Lo que nos está entregando Dios en la palabra de Dios. ¿Buda era perfecto? ¿Era eterno? ¿Era para siempre? ¿Dónde está? Muerto. Allá les visitan los huesitos. Los mormones. ¿Dónde está el man este que dice que fue el escogido y que tenía autoridad para escribir otro libro que complementara la Biblia? ¿Dónde está? Pero ¿dónde está Jesús? Está sentado en majestad y va a volver. Y es sacerdote hecho perfecto para siempre, que además en todo fue tentado y que me entiende. Pero aún así, siendo mi sacerdote, siendo el profeta que me habla, siendo mi rey, me ama y me conoce y es superior a todos. ¿Qué más tenemos que esperar para entregarle nuestra vida completamente a Cristo? ¿Qué más tenemos que esperar para nosotros decir aquí, me entrego a Cristo y olvidarme de los problemas y lanzarme al vacío si es necesario, sabiendo que Cristo está ahí para recibirme? ¿Qué más tenemos que escuchar? ¿Qué más tenemos que ver con evidencia suficiente para saber que en Él estoy bien? Hoy es un buen día para decidir dejar todo atrás y entregarle mi vida a Cristo. Hoy es un buen día para que tú y yo y todos hagamos una determinación de no volver atrás. Hagamos una determinación de que este es el lugar al que quiero estar. ¿Saben cuál? A los pies de Cristo. Si es en la iglesia a sus pies, qué rico, están con nosotros. Pero que sea a los pies de Cristo, a sus pies. Es ahí donde debemos permanecer. Y si hoy esa es tu intención, yo te quiero pedir que me acompañes en oración. Vamos a hacer una oración en la que le entregamos una vez más, y ya lo hemos hecho en nuestra vida, a Cristo. Le damos gracias por esta palabra y terminamos el servicio que ha estado bien nutridito hoy. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias por ser nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey. Gracias por ser nuestro proveedor, el comandante de los ejércitos celestiales. Gracias por haber entregado tu vida por nosotros. Gracias por haber derramado hasta la última gota de sangre en tu cuerpo para limpiar mis pecados y los de nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque por amor, siendo perfecto, habiendo sido tentado en todo, pero no pecaste, te entregaste por nosotros. Sabiendo que ibas a morir en una muerte cruel, en una muerte dura, en una muerte de tortura, te entregaste por nosotros. Y no siendo fácil, le pediste al Padre que pasara esta copa, pero sabías que era la voluntad de Dios y lo hacías con amor por nosotros.
Señor Jesús, hoy, una vez más, yo te entrego mi vida. Hoy, una vez más, yo te reconozco como el Señor de mi vida, como el Rey de Reyes, como mi sacerdote, como mi profeta. Hoy, una vez más, yo me comprometo a entregarte mi vida, a vivir mi vida para ti, a no volver atrás. Aunque haya la tentación, aunque parezca mejor, aunque parezca chévere, aunque sea atractivo, aunque sea donde el mundo nos quiere llevar, hoy, Señor, yo me comprometo a seguir viviendo mi vida para ti. Padre, yo te pido que cada una de las personas que están escuchando este mensaje y que están en este momento acompañándome en esta oración, yo te pido que hoy sea el día definitivo en que conscientemente, firmemente, decididamente te entreguemos nuestras vidas. Y que hoy, Señor, hoy que tú tocas a la puerta de nuestro corazón, nosotros te abramos la puerta y que tú entres en él. Padre, gracias porque yo sé que hoy, en el libro de la vida se escriben los nombres de más personas. Señor, y yo te pido que yo no tome ningún crédito por esto, porque solamente estoy llevando la palabra que tú me has pedido que traiga. Pero te doy gracias, Señor, porque sé que hoy hay personas albergando en su corazón la esperanza de vida eterna, gracias a la palabra que hoy tú nos has dado. Padre, yo te pido que cada uno de nosotros, firmemente, decididamente, vivamos nuestra vida para ti. Que eso se vea reflejado en mis acciones diarias, que eso se vea reflejado en mi forma de hablar, que se vea reflejado en mi capacidad de pedir perdón y de perdonar, que eso se vea reflejado en las decisiones que yo tomo en el día a día, que eso se vea reflejado en el amor con que trato a los demás, aunque sean mis enemigos, aunque sean personas que me han herido, que yo los pueda tratar con amor, así como tú me tratas con amor, aunque yo te haya ofendido. Aunque día a día te ofenda con mi pecado, tú me amas. Ayúdame a asimismo amar a los demás. Y que no sea para que crean que yo soy bueno o que soy perfecto y que soy... No, que lo hagan para que te vean a ti a través de mi actuar. Yo te pido, Señor, que cada una de las personas que estamos en la iglesia a sus pies, seamos personas que demos testimonio de ti, sin siquiera mencionar que somos cristianos. Sin siquiera cargar la Biblia en nuestras manos como un símbolo de que he sido renovado. Yo te pido que en mi caminar las personas te vean a ti y se inspiren a querer seguirte a ti. Se inspiren a querer saber qué es eso que ha cambiado mi vida. ¿Qué es eso que me ha sacado del pecado y la porquería en la que antes decidí estar? ¿Qué es eso que me ha llevado a hoy vivir una vida para ti? Imperfecta, pero para ti. Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo toque hoy el corazón de cada una de las personas y que tu Espíritu Santo que mora en nosotros comience a morar también en estas personas que aún no han iniciado una relación contigo. Que el Espíritu Santo les dé la convicción de pecado. Yo te pido, Padre Todopoderoso, que ese Espíritu Santo que mora en nosotros more también en ellos. Y te pido, Señor, que este mensaje que hoy tú nos has regalado y que hemos compartido sirva de inspiración para otras personas y sirva de inspiración para ir a tu palabra y leerla y entenderla. Que la mentira de que cuando leamos tu palabra no la entendemos sea una mentira destrozada en el nombre de Jesús y que cuando leamos tu palabra la podamos entender. Que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento para entender tu palabra que has dejado especialmente para nosotros. Señor Jesús, gracias por esta noche, gracias por este mensaje y gracias por cada una de las personas que están escuchando. Yo te pido tu bendición para ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo te pido, Señor, que podamos seguir con el ánimo que tú nos has puesto para seguir estudiando tu palabra, no solamente dependiendo de lo que aquí enseñemos los sábados o los miércoles cuando nos reunimos, sino, Señor, que sea un deseo ferviente en cada uno de nosotros y que esto haga parte de nuestro día a día. Y te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo que entregó su vida por nosotros y con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén.